Bueno, chicos y chicas, como introducción a las medidas cautelares, que es el tema que tenemos previsto para el encuentro de hoy, vamos a dar un paso antes y vamos a hablar de la clasificación de los procesos, como para que nosotros podamos enmarcar el tema cautelar y ver a dónde estamos parados en relación a la teoría general del proceso. Las clasificaciones de los procesos hay muchas, y les diría que según el autor que uno agarre, hay clasificaciones de toda índole, porque tiene mucho que ver también con la creatividad de cada autor para ir estableciendo criterios sobre los cuales clasificar o agrupar a los procesos o a los tipos de procedimiento. Entonces, como nosotros, digamos, no tenemos una pretensión de dogmatismo o de academicismo extremo, vamos a tomar la clasificación del código, ¿no? Entonces, o por lo menos una de las clasificaciones que tiene el código para dividir a los procesos. Entonces, a grandes rasgos, nuestro código procesal propone tres grandes tipos de proceso. Van a encontrar, por un lado, los procesos de conocimiento, que son los típicos procesos ordinario, sumario y sumarísimo. Y después van a encontrar los procesos cautelares, que son los que vamos a ver hoy, y también a los procesos de ejecución. Y dentro de los procesos de ejecución tenemos a la ejecución de sentencias y a los procesos ejecutivos de títulos de crédito. Podríamos agrupar también paralelamente a los procesos especiales, ¿no? Que son los que el código regula modulando algunos de los procesos de conocimiento o bien estableciendo procesos completamente independientes, como el proceso sucesorio, el proceso de desalojo, el proceso de alimentos. Esto queremos decir cuando hablamos de procesos especiales. Son procedimientos específicos para ciertos tipos de pretensiones que se separan de los procesos de conocimiento en general, ya sea estableciendo un proceso completamente distinto, ¿no? Como el sucesorio, que no tiene nada que ver con el proceso de conocimiento, ya sea ordinario, sumario o sumarísimo, o bien estableciendo modulaciones, como por ejemplo el desalojo, que sigue la base del proceso sumario, o la reivindicación, que sigue la base del proceso ordinario. Por eso les digo esto de que o bien diseña un proceso nuevo, o establece modulaciones respecto de los otros. Entonces, a grandes rasgos, estos serían las cuatro grandes clasificaciones o ramas, digamos, de la clasificación que establece el código de los procesos. Repito, de conocimiento, de ejecución, cautelares y procesos especiales. Clasificación que juega independiente de lo que ya vimos, ¿no? Proceso de naturaleza incidental y principal. Por eso les decía, una de las clasificaciones que trae el código, y la más importante, es esta división entre de conocimiento, ejecución y cautelares. Pero no es la única, porque la otra ya la vimos, proceso de naturaleza incidental y procesos de naturaleza principal. No está, digamos, expresamente postulado así en el código, pero si habla de procesos incidentales, lo hace a la par de otro tipo de procesos que serían los de naturaleza principal, ¿no? En fin, ahora aboquémonos un poco a esta clasificación que acabamos de ver. ¿Por qué hablamos de procesos de conocimiento? Esto es porque el proceso de conocimiento es el más importante en el sentido de que es aquel que tiende a que haya una sentencia que declare el derecho de las partes, obviamente con aplicación de la normativa vigente, en relación a los hechos que hayan sido probados y discutidos, y a través de una sentencia delimite o declare el derecho de las partes, el contenido y el alcance de la situación o de las relaciones jurídicas que existen entre la actora y el demandado. O sea, por eso se llama
de conocimiento, porque va a declarar el derecho de las partes y el alcance de esa relación jurídica. Y lo va a hacer después de transitar un procedimiento probatorio amplio, con amplitud también de defensas. Por eso es el proceso más amplio, por eso se llama de conocimiento, porque el juez esa sentencia la va a formular luego de un proceso intelectual, ¿no? De juicio, y esto es lo que separa a los procesos de conocimiento de los procesos de ejecución y de cautelares. Esta idea ahora va a quedar un poco más nítida cuando veamos los de ejecuciones cautelares, pero quedémonos con esta idea para poder seguir avanzando. Es de conocimiento porque hay amplitud de debate acerca del fondo de la cuestión, hay amplitud de prueba, amplitud de defensas, o sea, el demandado se puede defender con todas las armas que tiene a su disposición, y se le llama de conocimiento, o sea, se usa esta palabra, esta frase, porque la sentencia es producto de un juicio de conocimiento, o sea, el juez elabora una sentencia que va a declarar el alcance de las relaciones jurídicas y el derecho de las partes, luego de merituar esa prueba, ese debate, y todo va a ser según las constancias comprobadas en el marco de la causa. Por eso que se llama de conocimiento. Ahí, digamos, por esa actitud intelectual que hace el juez. Distinto ocurre en materia cautelar o en materia ejecutiva. ¿Por qué les digo esto? Porque en los juicios de ejecución es al revés. El marco cognoscitivo es más acotado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los juicios de ejecución lo que se hace es presentar un título que puede ser o bien la sentencia definitiva, si hablamos de ejecución de sentencias, o bien un título de crédito, y en ninguno de los dos casos se puede, digamos, avanzar mucho más sobre el conocimiento del fondo de la cuestión, porque si hablamos de ejecución de sentencia, la sentencia definitiva ya viene firme, entonces no se puede volver atrás. Y si hablamos de ejecución de títulos, por el principio de preclusión, ¿no? O sea, extraño juicio de ejecución, aquel donde se puede revisar la cosa juzgada que viene ya del juicio de conocimiento, ¿no? A eso me refiero. Y si hablamos de ejecución de títulos, el título ejecutivo no se puede indagar acerca de la causa. Me refiero al pagaré, a la letra de cambio, la factura conformada, el cheque. Son títulos abstractos, ¿no? Presentado el título, eso implica avanzar en la ejecución sin que se pueda discutir la causa de la obligación. Por eso se dice que los juicios ejecutivos tienen un estrecho margen cognoscitivo. Es porque el juez o la jueza no se puede poner a revisar la causa de la obligación, o sea, el contrato fuente, o cuál es, digamos, el origen de ese vínculo. Lo que tiene el juez o la jueza ante sí es un título, y lo que va a hacer es ver si ese título tiene las firmas que son del deudor, y nada más. Por eso es que se dice que es de estrecho margen cognoscitivo. Por otro lado, las defensas que tiene el deudor o el ejecutado también son escasas. Fíjense cómo esta es una diferencia radical con el proceso de conocimiento. Yo antes le decía, en el proceso de conocimiento el demandado se sirve de todas las defensas, de todas las herramientas a su disposición. En los juicios de ejecución no. Ya entra, digamos, maniatado al proceso el ejecutado. Solo puede defenderse con excepciones como la inhabilidad de título, la prescripción, o bien la excepción de pago, transacción, quita, espera o remisión. Y es solo eso, solo eso. Fíjense qué poca defensa tiene el ejecutado dentro de un juicio de ejecución. Poco y nada. Y no solamente llega hasta ahí la estrechez de este tipo de juicios, viene también maniatado de prueba, porque en materia de juicio de ejecución, el ejecutado solamente podría oponer, podría probar con prueba documental, salvo que lo que esté cuestionando sea
digamos, la legitimidad del título en sí mismo, y de la mano con eso se podría hacer una pericial caligráfica. O sea, estamos hablando de la persona que dice, no, ese pagaré no lo firmé yo, bueno, vamos a hacer una pericia para ver de quién es la firma. Y ese sería, digamos, la única excepción a la prueba documental. Porque si yo en un juicio ejecutivo dijera, no, no, esa deuda ya la pagué, solo podría acompañar un documento, que es el recibo de pago. Ustedes ya lo vieron esto en civil, cómo se prueba el pago, y con el recibo. Entonces no hay posibilidad de traer testigos o prueba informativa, no. O sea, la única prueba que podés incorporar es documental. Entonces fíjense, por contraste no tienen nada que ver. Yo en el juicio de conocimiento tengo amplitud de debate. En el juicio de ejecución no puedo conocer la causa de la obligación. Y si hablamos de ejecución de sentencias, ya viene firme el fondo. En lo que hace a las defensas, juicio de conocimiento, total amplitud defensiva. Puedo poner todas las defensas previas que me deja el código y todas las no previas, que son básicamente las que se me ocurran. No hay límite. Y limitación en lo que hace a lo defensivo. En el juicio de conocimiento, amplitud de prueba, quiero decir, en lo probatorio, ¿no? Amplitud probatoria total, yo puedo ofrecer todos los medios de prueba que a mí se me ocurran, obviamente siempre que sean lícitos e idóneos, ¿no? Y en cambio en el juicio ejecutivo solamente me podría defender con prueba documental, o bien la pericial caligráfica, si es que lo que estoy discutiendo es la veracidad o no del título. Y llega hasta ahí, o sea, fíjense, la diferencia es abismal. Y en lo que hace a la cautelar, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, si bien nos vamos a explayar ahora dentro de un rato en las características del proceso cautelar, fíjese que por contraste con los otros, siempre es un proceso accesorio, ¿no? Las medidas cautelares van a ser accesorias o de un juicio de conocimiento o de un juicio de ejecución. Fíjense cómo va de la mano con alguno de estos dos tipos de procesos. Es un juicio que tiene un marco cognoscitivo también muy acotado, el cautelar. Vamos a hacerlo también por contraste con el de conocimiento. Si yo en un juicio de conocimiento, como les decía hace un momento, puedo tener amplitud probatoria, en el marco de un procedimiento cautelar, la verdad es que la prueba que vale es la documental. Sería muy raro que yo pudiera producir otro tipo de prueba para solicitar una medida cautelar. En principio no sería procedente. Lo que hace a las defensas también viene medio limitado por un tema de que, como vamos a ver dentro de un rato, en las medidas cautelares hay bilateralidad postergada. O sea que una vez que está trabada la cautelar, después es difícil destrabarla, porque vos lo que tenés es la posibilidad de apelar, no de contestarla. Por eso se dice que hay una bilateralidad de tipo postergado. Ciertamente sí, uno puede pedir modificaciones, puede pedir sustitución de medidas cautelares, como vamos a ver ahora dentro de un rato. Pero digamos, la medida primero se decreta y después se da a conocer, por la propia naturaleza de las medidas cautelares, como vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ahí está la diferencia o las diferencias esenciales entre los tipos de procesos. Si quieren profundizar esto, pueden verlo también en el libro de Couture, el que recomendamos por allá por el primer encuentro. Esto está alrededor de la página 81, ahí nítidamente distingue entre los tres tipos de procesos. También hay otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, la cosa juzgada, pero ya vamos a ver lo que es la cosa juzgada. Como primera, digamos, aproximación, podemos decir que en los procesos cautelares, la cosa juzgada es modificable, o sea, no causa estado, porque las medidas cautelares pueden evolucionar o mutar según el cambio de la plataforma fáctica. En cambio, en los procesos de conocimiento, la cosa juzgada es de tipo material, o sea, es completamente inmodificable. No hay otro juicio que pueda llegar a revertir la cosa juzgada emanada de un juicio de conocimiento. Y en cambio, en los juicios ejecutivos, la cosa juzgada es formal, pues yo podría llegar a otro resultado por otro juicio,
más allá de que la cosa juzgada no, digamos, es pétrea porque nunca cambia, la diferencia entre formal y material está en que en la formal yo podría obtener un resultado distinto a través de otro juicio. ¿Qué quiero decir? En el juicio ejecutivo, la condena a pagar no quiere decir que yo después no pueda a través de un juicio de conocimiento demostrar que, por ejemplo, hubo abuso de firma en blanco y recuperar el dinero. Esta es la esencia de la cosa juzgada en sentido formal. Habrán visto ya en comercial o en alguna otra materia el famoso juicio de conocimiento posterior al juicio ejecutivo. Bueno, hablamos de esto, ¿no? Toda ejecución de un título cambiario deja a salvo la posibilidad del deudor de poder hacer un juicio de conocimiento posterior, donde ahí sí se investigue la causa, fuente de la obligación, y demostrar que en realidad esa obligación no existía o que estaba extinta o que hubo abuso de firma en blanco. Entonces fíjense cómo la cosa juzgada formal propia de los juicios ejecutivos puede, digamos, entre comillas, revertirse desde el punto de vista fáctico, ¿no? Y lograr otro resultado a través de un juicio de conocimiento posterior. Entonces ahí está la clave de la diferencia entre cosa juzgada formal y material. Una es típica de los procesos de ejecución, la cosa juzgada formal, y la cosa juzgada material, típica de los procesos de conocimiento. Porque ahí sí, digamos, la cosa jugada material, chicos y chicas, una vez que está firme, fue, como dirían en el barrio. Ya fue, no hay chance de doblegar esa decisión. En cambio, en los ejecutivos sí, porque más allá de que la cosa juzgada no se modifica, no es que la van a borrar a la sentencia y arriba escriben otra. Pero vos podés llegar a un resultado completamente distinto a través de un juicio de conocimiento posterior. Siempre doy el mismo ejemplo, perdón si ya lo dije acá, pero me acuerdo que en su momento a la bruja Verón, a través de un tipo, ¿cómo se llama? Una dedicatoria con autógrafo, le hicieron un pagaré. Seguramente la persona que le pidió el autógrafo tuvo la habilidad de doblarlo de cierta manera, ¿no? Para que quede en una parte, y después, arriba de eso, le completaron un pagaré. El señor, que le sustrajo la firma de modo fraudulento, le inicia un juicio ejecutivo y se lo gana, obviamente, porque la naturaleza propia del juicio ejecutivo. No hay posibilidad de indagar la causa. Entonces a vos te citan a reconocer firmas y tenés dos posibilidades, decir que es tu firma o que no lo es. Si vos decís que no lo es, te van a hacer una pericia caligráfica, así que recomendaría no mentir. Entonces, a Verón no le quedó otra que pagar ese título de crédito, porque ciertamente era su firma. Ahora, esa cosa jugada formal que lo condena a pagar, después puede ser, en sus efectos, modificada por una cosa juzgada de tipo material propia de un juicio de conocimiento. Entonces, ¿qué hizo Verón? Después de pagar, le inició un juicio de conocimiento a ese acreedor fraudulento, y como el acreedor fraudulento tuvo la idiotez de ponerle una fecha en la cual el flaco estaba jugando en Italia, y tituló el pagaré como situado en La Plata, fue bastante fácil para Verón demostrar que él no estaba ahí y nunca pudo haber firmado en esa fecha ese pagaré. Entonces el juicio de conocimiento posterior se lo gana y La Plata la recupera. Y esta es la cosa juzgada de tipo material, la que dice que Verón ganó y que esa deuda no existía. La formal, insisto, no es que la van a ir a borrar, queda. O sea, si ustedes van a ver el expediente, va a seguir estando la condena a pagar, digamos, de Verón hacia este acreedor fraudulento. No la borran con una lapicera, ni la tachan, ni nada. Subsiste. Pero es formal porque a través de otro juicio de conocimiento, vos podés llegar a un resultado diverso y doblegar esos efectos. Y ahí está la diferencia en su naturaleza entre ambas cosas juzgadas. Y una es típica de los procesos de conocimiento y otra es típica de los procesos de ejecución. Me fui por ahí un poco, me explayé un poco de más, pero creo que se entendió la diferencia, ¿no?
lograron vislumbrar a qué nos referimos con cosas jugadas material y formal. O sea, no se borra una para ponerle encima a la otra, subsisten las dos. Lo que pasa es que en la formal uno puede llegar a otro resultado diverso a través de un juicio de conocimiento. Que de hecho por eso se llama formal, ¿no? Y la otra es material porque es lo tangible, ¿no? En definitiva, si vos te preguntás quién ganó el juicio, vos vas a decir Verón, por más que el primer juicio lo haya ganado este acreedor en fraude. Tuvo suerte igual la bruja, ¿no? Porque imagínense que si hubiera avivado el acreedor fraudulento y le hubiera puesto una fecha compatible, le hubiera sido bastante difícil de probar. Pero digamos que la moraleja es que la cosa juzgada que en definitiva tiene más valor es la material. Es como la última palabra, por decirlo de algún modo. Bien, hasta acá con la clasificación de los procesos. ¿Preguntas, consultas? Bien, como decíamos hoy, hay más, ¿eh? Hay más. Fíjense que yo hoy solo nombré a los procesos especiales, ¿no? Como el desalojo, alimentos, pero después podemos encontrar los procesos universales, los procesos voluntarios, los procesos colectivos que no están regulados, pero la Corte los ha delineado a través de varios fallos, como Alavi y como PADEC. Ustedes seguro los van a ver en procesal, en administrativo 1. Así que no me voy a meter mucho por ahí. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que un poco se trata de conversar acerca de las medidas cautelares. A mí me gusta mucho más hablar de sistemas cautelares, porque es más abarcativo. Esta noción de sistemas cautelares es del profesor Rojas, nuestro querido Jorge Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Y si se quiere podemos ir un poco más allá, y hablar de un universo cautelar, porque es como que hay una suerte de conglomerados, de varias cosas, de varios institutos que son parecidos, pero que tienen algunas veces diferencias sutiles y otras veces diferencias trascendentes, ¿no? Pero hay ahí como un universo cautelar que forma algo más que un sistema, porque hay como subsistemas también, y esto lo vamos a ver ahora. Yo nada más, esto es una suerte de presentación del tema, para que ustedes traten de ver todo lo cautelar con la suficiente amplitud. Yo esto se lo cuento a título anecdótico, pero cuando estudié cautelares hice el camino inverso, que es el camino clásico, el camino de la doctrina italiana, ¿no? Decir, bueno, cautelar son embargo, inhibición, secuestro, intervención. Y todo lo demás será otra cosa, pero no es cautelar. Yo no les recomendaría verlo así, háganlo al revés, porque a mí me costó después desandar este camino, ¿no? Hacer un poco más plástica la cabeza y concebir que puede haber algo más allá del embargo, el secuestro, la inhibición y la intervención. Porque ya no estamos más en el año 40, estamos en el año 21 del otro siglo. Entonces yo les recomendaría no ser cerrados o cerradas, al revés, verlo con amplitud y proponerles un universo cautelar, y no medidas cautelares sueltas por ahí, como pareciera de la lectura primaria del código. Ya vamos a ver qué quiere decir esto, porque vamos a ver figuras que se ensamblan, figuras disruptivas, algunas que cabalgan entre lo cautelar y lo no cautelar, pero ya vamos a hablar de eso, nada más en la presentación del tema. Mírenlo con la suficiente amplitud, como para comprender algunas figuras que no se sabe si son cautelares o no, o que por lo menos lo vamos a debatir acá. Otra idea que esta es de Peirano. No confundir lo urgente con lo cautelar, ¿no? Porque a veces uno cuando aborda la temática no logra vislumbrar la diferencia entre algunos procesos urgentes, como el amparo o el habeas corpus, y las medidas cautelares. Bueno, nada que ver. Una cosa son los procesos urgentes y otras son las medidas cautelares. El mejor ejemplo de esto es el amparo, que es un proceso urgente, y tradicionalmente todo amparo viene con alguna medida cautelar que peticiona al actor para poder tutelar ese derecho mientras se decide la cuestión de fondo.
El amparo es un proceso urgente de tipo sumario, o sea, no es ni ejecutivo ni cautelar, es un proceso de conocimiento, por eso es sumario. Es un proceso de conocimiento acotado, ligero, porque va rápido, pero es de conocimiento, no es ni cautelar ni ejecutivo. Y tiene anexo, tradicionalmente, o por lo menos normalmente, una medida cautelar, seguro. Pero, o sea, no nos confundamos. Una cosa es lo urgente, los procesos urgentes, y otra cosa es lo cautelar. Esa sería la primera gran distinción. Al lado del amparo podría estar el habeas corpus, también, ¿no? Como otro proceso urgente. Los procesos monitorios podrían ser caratulados como procesos urgentes también. Y nada que ver con lo cautelar. O sea, esa sería una gran primer distinción. No confundir lo urgente con lo cautelar. Y siempre con mirada abierta, plástica, como para ver, analizar con la suficiente amplitud si cada uno de los institutos que vamos a ver ahora pueden llegar a ser parte de ese universo cautelar o no. Pero bueno, empecemos desde el principio. ¿Por qué nace el tema de las medidas cautelares? Esto nace porque hay una cuestión de tipo eminentemente pragmático, que es que los procesos duran mucho y a veces la tutela jurisdiccional se la necesita ya, ahora. Ahí está el puente con la urgencia. Por eso yo le decía, no se confundan los procesos urgentes con la materia cautelar, nada que ver. Pero ¿qué pasa? Hay algo que es insoslayable, ahí hay un vínculo, un puente, que está dado por lo urgente. Si yo hablo de medidas cautelares, necesariamente va a haber una nota de urgencia dando vueltas. Por esta cuestión que estábamos señalando hace un momento, ¿no? Si yo tengo procesos que duran mucho tiempo y tengo derechos que necesitan ser tutelados ahora, y alguna solución le tenemos que dar. De la mano con esa solución vienen las medidas cautelares, porque pretenden proteger el objeto del proceso mientras tanto se desenvuelve el juicio principal. Ahí está la onda de las medidas cautelares. Fíjense que Palacio lo define como aquel tipo de proceso que tiende a impedir que aquel derecho cuyo reconocimiento se pretende obtener a través de un proceso, ya sea de conocimiento o de ejecución, esto lo dijimos al principio, ¿eh? Las medidas cautelares van de la mano con un proceso de ejecución o de conocimiento, pero digamos, tienden a impedir que ese derecho pierda su virtualidad o pierda su eficacia durante el tiempo que transcurre entre el inicio del proceso y la sentencia definitiva. Máxime en países como el nuestro, donde los procesos pueden durar varios años. Entonces imagínense, yo inicio un juicio para reclamar un daño por un accidente de tránsito a una persona que no tiene seguro ni nada, y claro, ya después, con el correr del proceso, esa persona probablemente se desapodere de algunos bienes que tenga, y cuando salga la sentencia definitiva, ¿a quién se la voy a cobrar? A nadie. Entonces, esta es la situación que pretende tutelar nuestro sistema procesal a través de las medidas cautelares. Ya vamos a ver que hay de varios tipos, ¿no? Yo tengo el embargo, tengo la inhibición general, el secuestro, la anotación de litis, la intervención judicial de sociedades y de asociaciones. Está variado, ¿no? Pero digamos, la medida cautelar siempre pretende resguardar el objeto del proceso, o sea, la pretensión principal, del paso del tiempo. Siempre va a haber una nota de urgencia, ¿no? Porque si no hubiera un peligro en la demora, como vamos a ver ahora cuando hablemos de los presupuestos, no va a haber medidas cautelares. ¿Qué quiero decir? Este ejemplo que yo les di recién, ¿no? El que te provoca un daño con un auto que no tiene seguro, no tiene nada. Tomo este ejemplo porque lo nombra específicamente el código. El código va a hablar del embargo cuando hay un accidente de tránsito y digamos, el demandado no tiene seguro, ¿no? Por eso tomo ese ejemplo. Ahora, si el demandado en este tipo de juicios, no sé, es Ricky Ford o Macri, está claro que hay gente que es solvente. Entonces, ¿cuál sería el peligro en la demora?
y ninguno, porque estamos hablando de gente que tiene un patrimonio para responder ante una eventual sentencia de condena. O sea que la nota de urgencia necesariamente va a estar presente en las cautelares, porque si no hay urgencia, en principio no son procedentes. Pero ya vamos a ver eso, no me quiero adelantar. Así que, como primera definición, podemos quedarnos con esta que comentamos de Palacio, que me parece que está correcta, o sea, es un tipo de proceso, el cautelar, que tiende a impedir que el derecho de fondo pierda virtualidad. Por el paso del tiempo, ¿no? Y si estamos en un juicio ejecutivo, algo similar, que por el paso del tiempo no se pierda, digamos, ese patrimonio o no se degrade y pueda tener una aplicación de tipo práctica, ¿no? Que se materialice una eventual sentencia definitiva. Entonces, es eminentemente práctico, ¿no? Esta es la idea, instrumental más que práctico. Esta es la palabra que les quería remarcar y que no me salía. Es instrumental, porque es de medio a fin. ¿Yo qué busco? Proteger el objeto del proceso. ¿Qué herramienta tengo? Bueno, las medidas cautelares. Que requieren de determinados presupuestos, ¿no? Y acá ya enganchamos con el otro tema. Ya hablamos de una urgencia o un peligro en la demora. ¿Esto qué quiere decir? Es la probabilidad cierta, o por lo menos probable, de que si yo no adopto un resguardo de esta naturaleza, sobrevenga un perjuicio o un daño inminente que se va a transformar en que el eventual reconocimiento en la sentencia definitiva va a ser o tardío o va a ser impracticable. Entonces, esto lo dice Toribio en el artículo ese que yo les pasé. No es el peligro en la demora natural del proceso, porque eso, digamos, está íncito en la idea misma del proceso. No hay procesos automáticos, todos los procesos tardan un tiempo. Entonces, este no es el peligro en la demora regular. El peligro en la demora está dado porque si no se concede una medida cautelar, esa tutela judicial va a ser tardía o bien va a ser de tipo impracticable. Y eso obviamente debe demostrarse de alguna manera en el juicio. No es que es solo invocar el peligro en la demora va a hacer que el juez lo tenga, el juez o la jueza lo tenga por acreditado. Eso obviamente lo va a merituar antes de dar una medida cautelar. Puede ser que el juez o la jueza diga, no, mire, yo veo que el peligro en la demora que usted está manifestando, yo no lo veo configurado, entonces la medida cautelar no sería procedente. Esto me da pie para hablar del derecho verosímil, que es el otro gran presupuesto que tiene la concesión de cualquier medida cautelar. Habla de verosimilitud en el derecho la doctrina. Incluso algunos hablan de una frase latina, ¿no? Como el fumus bonis iuris, o humo de buen derecho. Y acá los autores se preguntan qué corno quiere decir verosimilitud en el derecho, ¿no? Porque ¿qué es lo verosímil? ¿Lo creíble o lo probable? Y acá empalma el trabajo que yo les pasé de Giannini. Que también lo van a encontrar en el trabajo de Toribio Sosa, que es muy interesante lo que dice, porque habla de que esto viene de la doctrina alemana, esto lo explica Calamandrei, perdón, Tarufo lo explica, porque le dicen, no, cuando los alemanes, cuando los italianos tradujeron verosimilitud del alemán, en alemán verosimilitud quiere decir algo creíble, pero también probable, pero no tienen dos palabras diferentes para querer decir esto. Entonces la palabra en alemán, que acá se traduce como verosimilitud, en realidad engloba a la probabilidad y a lo creíble. Entonces los alemanes estarían queriendo significar, con ese concepto que yo no les voy a leer, es un Aschenberger, no sé ni siquiera cómo se lee, con ese término ellos quieren englobar lo que es creíble por altamente probable. Entonces,
lo que propone tanto Leandro Giannini como Toribio Sosa es ver a la verosimilitud del derecho como algo probable más que creíble. Porque lo creíble, digamos, no, en realidad está desvinculado de la prueba. ¿Qué quiero decir? Llevémoslo a lo cotidiano, ¿no? Cuando viene alguien y les cuenta algo, les hace un relato, ustedes lo van a juzgar creíble o no, sin necesidad de que la otra parte les pruebe algo. Qué sé yo, puede venir alguien y decir, no, miren, mira Cecilia, yo no te vine a visitar a tu casa porque nada, se me complicó. Había mucha gente en la panadería y llegué tarde. Y Cecilia va a poder decir, sí, lo que dice Guille es creíble o no, porque bueno, no sé, el flaco me inspira confianza. Yo no le voy a pedir el ticket de la panadería para ver si dice 1805 y acreditar que estuvo ahí. En cambio, lo probable, lo que es probablemente verosímil, eso es distinto, porque eso sí me permite vincular a lo probatorio con tener acreditado este recaudo de las medidas cautelares. Eso me parece que es una idea que está piola, tanto como lo dice Toribio, como lo dice el profesor Leandro Giannini. Tendamos a ver lo verosímil como algo probable, esa es la idea que rescato de ambos trabajos. ¿Y cuándo se vuelve algo probable? Y se vuelve probable a partir de prueba. Ahora vamos a ver qué prueba. Pero digamos, algo se vuelve probable cuando hay la suficiente prueba que a vos te dé un nivel de conocimiento de los hechos sobre los cuales se funda esa petición cautelar, a partir del cual el juez o la jueza puede decir que existe. Es tan sencillo como eso. O sea, a mí me traen esta prueba en base a probabilidad, yo puedo decir que toda vez que me traen, no sé, un contrato con firma certificada, esa obligación existe. Ahí está el juicio de verosimilitud. Pero bueno, es inevitable hablar de prueba. Y chicos y chicas, yo les puedo asegurar que en el 99,9% de los casos, la concesión de una medida cautelar va de la mano con prueba documental. Yo no estoy cerrando la puerta acá a que haya medidas cautelares que se confieran sin prueba documental, porque como van a ver en el trabajo de Toribio, hay mucha relación entre estos dos requisitos. Por eso le llama teoría de los vasos comunicantes, porque se equilibran entre sí. En los casos que hay un peligro en la demora, digamos, exorbitante, casi que no hay ni necesidad de prueba, ¿no? Y esto, el mejor ejemplo que ustedes van a ver de esto es la protección de personas y las medidas cautelares en el marco de la violencia familiar, donde prácticamente la acreditación de un derecho verosímil es cero. Lo que sí hay es un peligro en la demora extremo, a punto tal de que si el juez o la jueza no concede esa medida cautelar en protección de la persona, hay una grave exposición a un riesgo de vida casi del peticionario. Entonces nadie se pregunta ni siquiera por la verosimilitud del derecho. Ahí está la relación. A mayor verosimilitud, menor exigencia del peligro en la demora. Y ante un peligro en la demora extremo, menor exigencia en la verosimilitud. Pero digamos, lo habitual es que esa verosimilitud del derecho venga acreditada con un documento. Por eso es que es típico ver sentencias donde se rechaza una medida cautelar y hacen referencia al estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares. ¿Esto qué quiere decir? Que el marco cognoscitivo cautelar no permite citar a testigos, hacer pericias, provocar mucho dispendio de tiempo en informes. No, no, no. La medida cautelar se peticiona, se funda en derecho, se respalda con una prueba de carácter documental y el juez la concede o no la concede. Esto es el estrecho marco cognoscitivo. A punto tal, fíjense que el 197, cuando habla de las informaciones sumarias para la concesión de medidas cautelares, te está tirando ahí el código, un changüí, un comodín. ¿Qué te está diciendo? Te dice, mirá, si no tenés el documento, por lo menos trae a dos testigos
que declaren por escrito, no es que lo citan a declarar al juzgado. Se hace un acta de declaración de testigo y eso se acompaña para fundar la verosimilitud del derecho cuando vos no tenés prueba documental. O sea, en ningún lugar el código lo dice expresamente, pero la verdad es que las cautelares, en lo habitual, van de la mano necesariamente con algún tipo de documento que pueda llegar a avalarla. Porque si no, no le van a dar nada. Yo esto se los aclaro desde ahora. Me hubiera encantado que alguien me lo diga en estos términos antes, porque las veces que fui a pedir medidas cautelares con un fundamento, digamos, rústico desde la prueba, me sacaron a los bolsazos. Y tiene que ver con esto. Las medidas cautelares, chicos y chicas, por más que se fundamenten en la Constitución de Weimar del año, no sé, 17 y todos los tratados internacionales de derechos humanos que se les ocurra, y la Constitución del 94 y qué sé yo, todos los libros de doctrina que quieran, no por buena argumentación van a hacer que se supla ese requisito de prueba que tienen todas las medidas cautelares para ser consideradas procedentes. Y esto se los digo en serio, me ha pasado incluso litigando. Uno se esfuerza por argumentar, por traer, no sé, convenciones, interpretaciones de la Corte Interamericana, todo hermosísimo. Te queda un escrito que vos decís, wow, mirá el laburo que hay acá de doctrina. Ahora, si a vos te falta el documento que le dé verosimilitud a lo que estás pidiendo, no va a haber comodín que haga que la medida cautelar te la concedan. De ahí la importancia de la prueba documental en los procesos de tipo cautelar. Me interesa remarcar esto porque la verdad que no lo dice en el código de manera expresa, y la verdad que después tampoco se remarca mucho esto en los libros de texto, pero la verdad que hay un vínculo muy, muy férreo entre prueba documental y medidas cautelares. Y sírvase de ejemplo esto que les comentaba recién, ¿no? El 197, cuando habla, después mírenlo, no lo vamos a leer ahora, pero habla de las informaciones sumarias para las medidas cautelares. Te lo está diciendo veladamente el código, te dice, mirá, si no tenés el documento, por lo menos trae la declaración jurada de 2 testigos que sirvan para avalar lo que vos estás diciendo, porque es obvio que después la jueza de algo se tiene que agarrar, no puede solo tomar los dichos del peticionario para darle una cautelar. O sea, miremoslo a la inversa también, sería una locura total que porque alguien venga a pedir una cautelar y tenga un escrito hermoso, simplemente se la den. No, 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 sería algo absurdo. De ahí ese vínculo entre prueba documental y medidas cautelares. Finalmente, el último requisito es el de la contracautela. La contracautela sirve para garantizar de alguna manera, dar algún tipo de garantía de que lo que se está pidiendo a título cautelar no es aventurado o, digamos, temerario, y que a través de la contracautela se va a poder responder si es que esa medida cautelar se peticionó en definitiva sin derecho o en exceso o en forma abusiva. Es una suerte de garantía para poder cubrir los daños que se puedan llegar a provocar con medidas cautelares. No me voy a extender mucho en esta parte porque es bastante fácil de leer, pero básicamente tienen de 2 tipos. Hay cauciones de tipo real o cauciones de tipo personal. La real, obviamente, es dejando una cosa o plata, o dando en garantía algún crédito. Y la personal es con algún fiador, o la famosa caución juratoria, ¿no? Que es cuando la propia parte presta juramento de que sus pedidos son fundados. Obviamente que la caución juratoria solamente es procedente en los casos donde hay beneficio de litigar sin gastos, ¿no? Porque si no se la van a rechazar. Yo no podría ofrecer como contracautela en todos los casos una caución de tipo juratorio, pues no me la van a aceptar, me van a pedir plata. O sea, es básico, uno debe responder con un bien de tipo patrimonial. La juratoria va a quedar para los casos de beneficio de litigar sin gastos, o alguna pretensión del derecho de familia, o si es que hay algún interés demasiado sensible en juego. Pero la verdad es que por regla, la contracautela es o con dinero o con algún bien de tipo apreciable pecuniariamente. Así que bueno, hasta ahí con los presupuestos. ¿Preguntas? ¿Consultas?
se entendió más o menos los presupuestos, ¿no? Una urgencia, que es la nota común con los procesos urgentes, pero que no los hace urgentes a los procesos cautelares, o mejor dicho, no identifica los procesos urgentes con los cautelares, o sea, el procedimiento cautelar es un proceso urgente, pero no hay que identificar los procesos urgentes con lo cautelar. Hay más procesos urgentes que los cautelares: amparo, habeas corpus. El otro presupuesto es la verosimilitud del derecho, un derecho que es creíble, pero creíble en base a prueba, lo cual lo hace probable en su existencia. Tarufo incluso dice algo que es bastante, que nos permite ver con más claridad aún esto. Dice, la verosimilitud es un grado en el conocimiento, ¿no? Yo en una punta tengo la incertidumbre total, o sea, el no saber nada, y en la otra punta vos tenés la certeza. Y en el medio, más cerca de la certeza que de la incertidumbre, vos tenés la probabilidad de que eso sea así. Y ahí estaría, digamos, el derecho verosímil. Está parado un paso antes de aquello que es tenido como certero. Y finalmente, el tercer presupuesto, el de la contracautela, que sirve como garantía de que lo que uno está peticionando es fundado en derecho y no es ni temerario, ni irresponsable, ni fraudulento. ¿Qué características tiene el proceso cautelar? Un poco ya lo adelantamos, pero creo que con esto se va a terminar de entender la diferencia entre los tres tipos de procesos que ya clasificamos al comienzo de la clase. El proceso cautelar es siempre accesorio, no es independiente. Siempre va de la mano con un proceso de ejecución o con un proceso de conocimiento. No es independiente. Ahora sí, yo podría iniciarlo antes de un proceso de conocimiento o de ejecución, pero tengo la carga de que dentro de los 10 días yo lo debo iniciar. Si no, se me cae. Ahí está la onda. Siempre es accesorio. Por más que yo lo inicie antes. Sí, yo puedo iniciar un proceso cautelar hoy para proteger un derecho de fondo cuyo proceso de conocimiento lo voy a iniciar la semana que viene. Sí, esto es posible, pero el código me dice, guarda, si vas a hacer la cautelar antes, más vale que en 10 días inicie la acción de fondo, porque si no se te cae la cautelar. Entonces siempre son accesorios, y van a ver que esta es una de las grandes diferencias que hay con otro instituto que vamos a ver, que son las medidas autosatisfactivas, que es un proceso autónomo. Pero no me quiero adelantar, o sea, muestro un poco la carta, pero no me meto de lleno. Cautelares siempre es un proceso accesorio, un proceso instrumental, que sirve a una pretensión de fondo que alguien va a ostentar en otro proceso, ya sea de conocimiento o de ejecución. Siempre son de tipo provisional, ¿no? Lo cautelar siempre tiene un rasgo de provisionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre son hasta tanto, ¿no? Se traba embargo, bueno, ¿hasta cuándo? Y bueno, hasta tanto se pueda llegar a una sentencia definitiva y después que ese embargo se transforme en ejecutorio y poder vender los bienes del deudor. Son de tipo provisionales. Por eso no hacen cosa juzgada material. Fíjense, para unirlo a lo que hablamos sobre cosa juzgada. No hace cosa juzgada material, porque es modificable. Esa situación cautelar es esencialmente modificable. Por eso son provisionales. ¿Por qué se pueden modificar? Se pueden modificar porque puede ser que el deudor preste otra garantía, la sustituya, ¿no?, a esa cautela. Puede ser que las condiciones fácticas cambien y la cautela también se caiga. O sea, puede ser que el que parecía insolvente se vuelva solvente. Puede ser que lo que era urgente ya deje de tener ese rasgo de urgencia por el paso del tiempo. O sea, son provisionales y eminentemente modificables. Este es otro de los rasgos típicos de lo cautelar que van de la mano, ¿no? O sea, son modificables y por eso son provisionales, y viceversa, ¿no? Por eso de que se pueden... de que son provisionales también se pueden quitar o se pueden modificar o se pueden disminuir. Por eso son esencialmente maleables. Fíjense que el código lo dice expresamente.
El deudor puede sustituir esa garantía, esa medida cautelar por otro bien, puede pedir que le aminoren la carga. Hasta el juez o la jueza puede modificar o dar una medida distinta a la que peticiona aquel que pretende una medida cautelar. Fíjense que incluso esto es una diferencia notable con los procesos de conocimiento. Nosotros vimos que uno de los principios procesales, ¿cuál era? El de congruencia. En cambio, en materia cautelar, al juez o a la jueza se le permite otorgar una medida cautelar diferente a la peticionada por el actor. Fíjense cómo hay una alteración sustancial del principio de congruencia. El juez puede modelar la cautela a las verdaderas necesidades que tiene la protección del objeto del juicio. Otro rasgo característico es que se dictan inaudita parte, o sea, esto es sin traslado previo al demandado o al cautelado. La bilateralidad aparece postergada, es después. El código dice algo así como que las medidas cautelares se notificarán en ocasión de su cumplimiento, lo que quiere decir que a vos te cae el baldazo. No te dan un traslado previo para que vos opines o contestes o digas algo. No, no, el cautelado se notifica en ocasión de su cumplimiento. O sea, esto es, en el momento en que te vienen a embargar cosas muebles, en el momento en que vas a cobrar el sueldo y está embargado, en el momento en que vas a usar una cosa y te encontrás con el oficial de justicia que te la viene a secuestrar, y así, eso es, se notifica en ocasión de su cumplimiento. Y si esto no fuera posible, dice el código, se lo va a notificar por cédula, pero siempre después de la traba de la medida cautelar, y no antes. De tal suerte que esta es la famosa bilateralidad postergada de la que hablan los autores. Entonces vos como cautelado te quedan dos posibilidades. Podés consentirla a la medida cautelar y pedir que se modifique, se transforme, se sustituya, o bien te podés agraviar y apelarlo, y ese recurso va a la Cámara, y ahí es donde la alzada va a revisar si la medida está bien concedida o no. Pero fíjense que el código le da efecto no suspensivo, o sea que vos te vas a la discusión en Cámara con la medida trabada. Esto es importante porque la regla en nuestro código de la apelación es el efecto suspensivo. O sea, yo apelo algo y bloqueo los efectos de la decisión hasta que resuelve la Cámara. Acá es al revés. El efecto es no suspensivo. Aquel que se agrave a una medida cautelar sigue la medida cautelar hasta que la Cámara resuelva si la modifica o la, digamos, la revoca. Por eso es que se dice que no tiene efecto suspensivo el recurso en materia cautelar. El estrecho marco cognoscitivo ya lo dijimos, o sea, no hay mucha amplitud de prueba, en esto me remito a lo que ya dijimos de prueba documental, que es bastante. El marco de conocimiento es estrecho. La parte peticiona una medida cautelar, tradicionalmente o usualmente la acompaña, fundamenta en prueba de carácter documental, y después el juez o la jueza la concede o no la concede. Pero no manda ni a producir otro tipo de prueba, ni a declarar testigos, nada, digamos, que exceda lo documental. Y después, por regla, y ya este es el último presupuesto, y me meto un poco de lleno con otro tema, por regla, la medida cautelar no coincide con el objeto del pleito o el objeto del juicio. Y esta es la diferencia más trascendente con las tutelas anticipadas. ¿Qué quiero decir? Cuando vos reclamás un crédito y pedís un embargo para poder cobrarlo, se embarga para proteger el objeto del juicio, y esa medida cautelar recae en otro bien. ¿Qué quiero decir? Cuando vos querés cobrar una deuda, no estás pidiendo como medida cautelar que te paguen la deuda. Vos pedís el embargo de un auto para asegurar el cobro de la deuda. Pedís el embargo de un sueldo para asegurar el cobro de la deuda. Esa es la diferencia más trascendente con lo que vamos a ver ahora, que son las tutelas anticipadas. En las tutelas anticipadas, a vos te dan el objeto del juicio en forma total o parcial al principio, y después se discute si tiene razón o no el actor. Yo sé que la diferencia es muy fina, ahora lo digo de vuelta.
Las medidas cautelares, por regla, su objeto no coincide con el objeto del juicio de fondo. Todo el arco de medidas cautelares que hay son para proteger el objeto del juicio, pero no coinciden con el objeto del juicio. El ejemplo es el cobro de una suma dineraria. Yo no pido que como cautelar a mí me paguen hoy y después vemos si la deuda existe o no. No, yo pido, mirá, vamos a discutir la deuda. Cautelarmente trabamos un embargo sobre una cuenta bancaria como para asegurar el cobro si es que tengo razón. En cambio, en las tutelas anticipadas, el objeto cautelar coincide con el objeto del juicio de fondo. Y el ejemplo más típico que ustedes pueden ver en nuestro Código Procesal es el juicio de alimentos. Fíjense lo que ocurre con alimentos. Los alimentos provisorios son una tutela anticipada, no son una medida cautelar. La cautelar sería el embargo para poder cobrar esos alimentos provisorios, pero son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué los alimentos provisorios son una tutela anticipada? Porque ¿cuál es mi pretensión? Alimentos. ¿Y hoy qué me dan? Alimentos. No me da el embargo para asegurar los alimentos. Esa sería una cautelar. Entonces, ahí está la gran diferencia. La tutela anticipada no es lo mismo que la tutela cautelar. Entonces, esa sería una primer gran distinción. Ahora bien, yo les decía, analicen todo lo cautelar con mente abierta, de manera plástica. ¿Por qué les digo esto? Porque, ¿qué decían los autores clásicos italianos? Ah, coincide con el objeto del juicio. Entonces no es una medida cautelar. Se rechaza. Se rechaza. Por improcedente. ¿Cómo me va a pedir a título cautelar lo mismo que me pide en la demanda? Esto es doctrina clásica, digamos. Viene de los italianos. Calamandrei, Carneluti, porque quizás Calamandrei ya venía más, era más moderno. Chiovenda, pongámosle así. Viene de Chiovenda, que era, digamos, el esquema clásico del derecho procesal italiano. Ahora hay que ser amplio de mente, ¿no? Porque fíjense que tutelas urgentes como estas quedarían desprotegidas. O sea, si te vienen a peticionar alimentos, es como lógico que vos le des alimento desde el comienzo. No podría decir, ah, no, bueno, no, ¿sabe qué? No, los alimentos vamos a ver si se lo damos, vamos a esperar a la sentencia definitiva, pero no se preocupe, mientras tanto vamos a dar un embargo. Porque el pibe tiene hambre hoy. No es que le suspendemos el hambre hasta los 2 años y medio que tarda una sentencia definitiva. No estaría, digamos, cumpliéndose la función de eficiencia y de eficacia de la tutela judicial que pide el artículo 15 de la Constitución de la provincia. Entonces, de la mano con estos nuevos paradigmas, se admite modernamente que a título cautelar se pueda adelantar el objeto de la pretensión principal. Entonces, por esto yo les decía, véanlo con mente abierta. Yo la verdad que hice el camino inverso. Compré la teoría clásica y después tuve que desandar el camino para poder abrir la cabeza. Ustedes que recién abordan el tema, háganlo con mirada amplia. Hoy está aceptado y no hay discusión, prácticamente casi no la hay, de que se puede a título cautelar adelantar la pretensión principal en los casos, obviamente, donde lo amerita, ¿no? Fíjense que yo le di el ejemplo de los alimentos provisorios, que hay un interés sensible, y encima, en la mayoría de los casos, hay niños, niñas y adolescentes que tienen protección convencional y constitucional. No es un detalle menor. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo puede ser, Abán? Yo la tutela anticipada como medida cautelar no la encuentro en el código. ¿Dónde está? Bueno, no está. Lo que usan jueces y juezas para otorgar tutelas anticipadas es la medida genérica del artículo 232. Todo esto que yo les cuento de las medidas de tutela anticipada, que vienen portando el traje de medidas cautelares, y que esto está aceptado, lo van a encontrar en el fallo que yo les dejé ahí en el Classroom, el fallo SAMI,
que acá la Corte de la Provincia recepta esta clasificación cautelar, la toma como propia a través del voto del doctor Roncoroni, que les recomiendo por favor que lo lean. Él dice algo así: en materia cautelar podemos distinguir de dos tipos. Así dice Roncoroni. No lo voy a citar literal porque sería, digamos, tanta memoria no tengo. Pero digamos que la idea de Roncoroni es esta. Él dice, hay dos tipos de medidas cautelares. Las clásicas, conocidas por todos, ¿no? Como el embargo, secuestro, inhibición, anotación de litis. Y al lado de las cautelares clásicas existen otras que son cautelares materiales. Así las clasifica, clásicas o cautelares propiamente dichas y cautelares materiales, ¿no? Al lado de las clásicas hay cautelares materiales que adelantan total o parcialmente lo que se pide de fondo. Entonces, dice, sí, bárbaro, nosotros tenemos el embargo, la inhibición, está todo bien, esas son las cautelares clásicas. Pero al lado de las clásicas están las medidas cautelares de tipo material, y estas son las que adelantan tutela. Después, obviamente, habla de los requisitos, ¿no? Que están como agravados. Fíjense que en una cautelar clásica yo tengo verosimilitud del derecho y peligro en la demora contra cautela. En la tutela anticipada, esos requisitos están agravados. Yo tengo que tener... Está bien que acá entramos en lo subjetivo, ¿no? Porque la doctrina habla de una fuerte verosimilitud en el derecho. Ustedes se preguntarán, ¿y qué corno es la fuerte verosimilitud para distinguirla de la verosimilitud? Y sí, chicas, es un concepto indeterminado. Sí, por supuesto que sí. Pero es una manera que encuentran los autores de pedir un plus por sobre la verosimilitud en el derecho de las medidas clásicas. Hablan de que, bueno, yo para adelantar tutela tengo que tener algo más que verosimilitud. ¿Y qué sería? Y bueno, una fuerte verosimilitud en el derecho. Y más que un peligro en la demora, una urgencia a punto tal que puede haber un daño irreparable. Entonces, fíjense cómo los requisitos cautelares se agravan. Insisto en una idea, porque por ahí no me explayé. Los jueces toman la medida genérica del 232. No es la contracara de la medida de no innovar, porque guarda acá, porque hay algunos autores que dicen, no, bueno, en realidad el adelanto de tutela viene de la mano de la medida innovativa, que sería la contracara de la medida de no innovar, y dice algo así como que, bueno, si hay medida de no innovar, es lógico pensar que la contracara de eso es una medida de innovar. La verdad es que la doctrina y la jurisprudencia agarraron para otro lado con el tiempo, porque estos artículos sufrieron alguna modificación. Entonces, ¿cómo se acomodó esta interpretación? Dentro de las medidas clásicas está contemplada también la medida de no innovar, que es la de que las cosas no cambien hasta que resolvamos el objeto del pleito. Dejemos todo así hasta que se resuelva. Esa es la medida de no innovar. Y la innovativa, que al principio algunos autores decían, bueno, la medida innovativa que adelanta tutela es la contracara de la medida de no innovar, dijeron al principio. La verdad que después la jurisprudencia apuntó para otro lado. Todas las medidas que tienden a innovar sobre la situación fáctica o adelantar tutela se hacen sobre la base de la medida genérica del 232. La medida genérica es la que el juez inventa, digamos, para poder tutelar en cada caso concreto. Obviamente, chicos, que el código no dice, el juez inventará una tutela. No, esto yo les traduzco lo que dice el código. El juez va a poder modelar una medida cautelar que proteja eficazmente en cada situación. Entonces, esa medida genérica se toma para fundar en derecho la medida innovativa que tiende a adelantar tutela. Y acá podemos dar un montón de ejemplos, ¿no? Fíjense, ahora me salgo porque la de los alimentos provisorios es fácil porque está en el código.
Ahora ustedes piensen en todas las medidas innovativas vinculadas al derecho a la salud. Y ahí van a encontrar el fallo Pardo y Camacho. Ustedes léanlo después, yo no lo vamos ni siquiera a comentar. Pero pensemos en las pretensiones vinculadas al derecho a la salud. Y también me sirve para ejemplificar la diferencia con el amparo. En un proceso como el de Camacho, inicia un amparo, no, Camacho era de daños, creo que Pardo era amparo. Se inicia un amparo, no, el que era amparo era Sami, ese el de provincia. Amparo para que le den la cobertura por la obra social. Y como medida cautelar, que le den esa prestación médica que está necesitando. O sea, fíjense cómo se superpone la pretensión de fondo y la cautelar. Parecen lo mismo. Entonces, la medida innovativa es la herramienta a través de la cual a vos te dan la prestación médica hoy y después discutimos si es que era procedente o no. Y el fundamento es el 232, no la medida de no innovar. No es la contracara de la medida de no innovar. Es una medida genérica del 232 que el juez adapta para el caso concreto, adelantando la tutela, porque si no la persona se te muere. O sea, fíjense como acá también me sirve para ejemplificar la relación entre los presupuestos. Chicos y chicas, para que puedan percibir esto de primera mano, se han otorgado medidas cautelares de cobertura de salud a gente que ni siquiera lograba acreditar el carácter de afiliado a IOMA, por ejemplo. Cuando vos decís, a ver, algo mínimo para acreditar verosimilitud del derecho sería acreditar que soy afiliado de la obra social a la cual yo le reclamo una prestación médica porque si no me muero. Ha habido casos de tal urgencia en la demora que se ha soslayado ese requisito. O sea, estamos hablando de que hay gente que demandó a IOMA sin ser afiliado de IOMA. O sea, obviamente, chicos, que esto después se revirtió en cámara, hubo que pagar los daños, porque no, obviamente vos no le podés robar a una obra social en función de un acto antijurídico. Esto no se puede hacer. Nada más yo se lo digo a título ejemplificativo para que vean esa relación entre los presupuestos cautelares. Ha habido casos de tal urgencia que ni siquiera se pusieron a indagar si la persona era afiliada o no a la obra social a la que estaba demandando. Entonces, y para cerrar, y vuelvo al fallo Sami, cautelares clásicas y cautelares materiales. Las materiales adelantan tutela, porque hay una gran urgencia, porque hay una fuerte verosimilitud del derecho. Y coincide total o parcialmente con el objeto del juicio. Y ese es el fallo Camacho. Camacho pedía un montón de cosas, pero entre las que pedía había, creo que era una prestación médica, una prótesis, y entonces, ¿qué se ordena? Que le den la prótesis. ¿Cuándo? Ahora. Se la damos ahora. Claro, la obra social se agravia y está diciendo, no, ¿cómo le van a dar a título cautelar algo que coincide con el objeto de la pretensión? Bueno, eso llegó hasta la Corte, y la Corte de Nación, la Corte Suprema de la Nación, dijo que las medidas cautelares podían coincidir total o parcialmente cuando adelantaban tutela. Y bien, para cerrar ya este arco cautelar, tenemos que distinguir las medidas cautelares de las que no son cautelares. Porque hasta acá todo bien, hasta acá llegamos a lo que es cautelar. Yo les dije, está modernamente aceptado que algo que coincide total o parcialmente con lo de fondo pueda ser cautelar. Genial. Ahora, ¿qué es lo que no es cautelar? Ahí tenemos la medida autosatisfactiva, que si bien no es que la haya inventado Peirano, digamos que en Argentina a nivel criollo, ahí sí, el agujero al mate se lo descubrió Peirano, un autor santafesino que es juez. Él dijo algo así como que hay ciertos casos de urgencia extrema, y ya no hablamos de una fuerte verosimilitud, hablamos de evidencia, certeza casi, o sea, casi certeza, donde ni siquiera haría falta otro proceso, porque se agotaría en sí mismo, y tampoco haría falta traslado a la contraparte. Bastaría que la parte lo pida y simplemente se lo den.
Esto se imaginarán que en su momento fue una bomba atómica, porque lo primero que uno tiende a pensar es, pero ¿cómo? ¿Le van a dar algo a alguien sin traslado? ¿Y dónde está la bilateralidad? La defensa en juicio. Fíjense que la medida autosatisfactiva, tal como la consiguió Peirano, se agota en sí misma, no es accesoria a otro juicio. Porque de últimas, y esto ya lo vimos, ¿no? En el juicio ejecutivo vos podías iniciar un juicio de conocimiento posterior. En el juicio, digamos, de salud con cautelar, de última la obra social se defiende hasta la sentencia definitiva, y si después se demuestra que hubo fraude o una manipulación de la evidencia, después se tendrá que devolver dinero. Pero en la autosatisfactiva nada que ver. La parte va, pide que le den algo evidente, y simplemente el juego de la jueza, si lo considera procedente, se lo da, sin traslado y sin otro juicio, se agota ahí, cosa juzgada material. Esto, como le decía, una bomba atómica, la doctrina se agarró de las mechas durante años, congresos de derecho procesal, jurisprudencia para un lado, para el otro, posturas intermedias, algunos autores dicen, no, bueno, la autosatisfactiva existe, pero con traslado. Bueno, ahí todavía se siguen agarrando de las mechas, todavía no está claro. Ahora, hay algo que yo he tenido la chance de escucharlo personalmente a Peirano hablar de autosatisfactivas, y tiene un poder de convencimiento muy, muy grande, a tal punto que a mí también me hizo cambiar de opinión. Fíjense, yo le decía, hay que verlo con amplitud. Y a mí me pasó desandar el camino. O sea, yo compré Kiovenda y después tuve que abrir la cabeza para abarcar las cautelares materiales, y obviamente no me entraba en la cabeza que pudiera existir una medida como esta, como la autosatisfactiva. Hasta que lo escuché a Peirano y la verdad que me convenció. Él dice algo así: miren, esto no es una cuestión de doctrina. La medida autosatisfactiva existe porque los litigantes la plantean. Con lo cual ya te pone el debate en otro lugar. Ya te saca de la academia, ¿no? Porque uno va a un congreso de derecho procesal y claro, hay profesores que dicen, no, la autosatisfactiva no existe porque no hay bilateralidad, todo bien, genial. Eso es de lo abstracto. Te enfrentás con Peirano y lo primero que te dice, mira, yo soy juez. Y la autosatisfactiva existe porque la gente la plantea. Y esto tiene que ver con que los procesos tardan mucho, inclusive los cautelares. Porque esto tiene que ver con la disfuncionalidad del sistema procesal argentino, ¿no? Nosotros siempre estamos inventando un procedimiento más rápido que el ultra rápido, porque una vez inició el proceso, todos se vuelven lentos. Chicos, hay amparos en Argentina que duran 10 años. Entonces, ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿No era urgente? Y bueno, para conjurar la urgencia tenemos la medida cautelar. Y ustedes van a agarrar algún amparo y me van a decir, che, Aván, pero acá en los amparos que vos me traés como ejemplo, hay cautelares que tardaron 6 meses en dictarse. ¿No es mucho? Y sí, es mucho. Entonces, esa disfuncionalidad de nuestro sistema hace que siempre estemos inventando algo más rápido para poder conjurar el tiempo que tardan los procesos. Entonces, Peirano dice, miren, la autosatisfactiva existe porque los litigantes la plantean. El debate debería girar a ver cómo la encarrilamos, ¿no? Porque no está regulada, chicas, ¿eh? Yo les aviso que no la busquen en el código, porque la autosatisfactiva no la van a encontrar. Nada más la gente la plantea y algunos jueces compran, otros no. Entonces, los litigantes la plantean. Bien, entonces, ¿qué fisonomía le podemos dar? Peirano, él la inventó, entre comillas, porque fue el primer juez que acá le dio algún tipo de carril y después salió a escribir. Entonces él dice, miren, a mí me parece que existe, lo que pasa es que está limitada a ciertos supuestos cuasi policiales, dice él. Porque imagínense que después de 20 años de crítica la fue modulando, porque este también es otro palo que le tiran a Peirano y que es injusto, porque la gente, muchos académicos le pegan a Peirano y le achacan sobre la base de cosas que él dijo hace 25 años. Y la verdad que él no dice lo mismo hoy que hace 25 años. De hecho, esto en los congresos lo dice, miren, yo no me peguen por un trabajo que escribí en el 94, porque no es lo mismo que hoy. Entonces, la autosatisfactiva hoy, que de hecho uno de los trabajos que yo le dejé se llama así, la medida autosatisfactiva hoy, él aclara algunas de las cosas que dijo al comienzo. Dice, miren,
Está bien, es atendible lo de lo... No puede haber un proceso que no sea bilateral. Entonces él aclara, miren, la autosatisfactiva hoy, por regla, sería con traslado, pero por regla. Porque él dice, puede haber algunos supuestos cuasi policiales donde se dicte sin traslado. Y claro, yo lo escuchaba y me quedaba pensando, digo, ¿qué serán estos supuestos cuasi policiales? Estamos hablando de supuestos de arbitrariedad extrema. Hasta que me tocó usarlo, a usarla a la medida autosatisfactiva. Y le voy a contar el ejemplo que me pasó acá en el estudio. Una vez vino un chico de 16 años, acompañado por sus papás, obviamente. Él jugaba en el Club Atlético Quilmes, de acá de la ciudad de Quilmes. Y él quería mudarse de club al Defensa y Justicia de Florencio Varela. Resulta que la Asociación del Fútbol Argentino tiene un procedimiento administrativo interno para poder habilitar los cambios de club, que hacen que si el club del cual vos te vas no te habilita lo que ellos llaman el pase, vos no podés empezar a jugar en otro club. Eso es normativa de AFA. Resulta que el Quilmes Athletic Club, o Atlético Club, mejor dicho, se le había puesto que no le iba a dar el pase absolutamente a nadie. Y al que no le gustaba, simplemente iba a quedar ahí en un limbo hasta que quede libre. Y eso pasa después de creo que 2 años. En total arbitrariedad. Además, fíjense que no estamos hablando de un jugador profesional, estamos hablando de un adolescente, ¿no? Que tiene una especial tutela constitucional. Nos rompimos el bocho con mi socio pensando, vamos por el amparo. Nos interesaba que cayera en familia también, ¿no? Por el tipo de pretensión. Dijimos, ya está, vamos a entrarle por la autosatisfactiva, porque ¿qué podría decir Quilmes para negarle el pase a un nene? O sea, fíjense, están involucrados, derechos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 14 de la Constitución, ¿no? La posibilidad de asociarse y desasociarse, que también lo tienen los niños. Chicas, es el día de hoy que no se me ocurre algo para decir si yo fuera abogado de Quilmes. Es el día de hoy que no se me ocurre una excusa para bloquearle la posibilidad de jugar en otro club a un nene. Bueno, lo planteamos como autosatisfactiva de familia, porque descubrimos que el último inciso de la competencia de familia tiene una textura abierta, porque dice algo así como que el fuero conocerá de todas las pretensiones en las que estén involucrados niños, niñas y adolescentes, así que entró como autosatisfactiva de familia. Cuestión que en menos de 3 días, creo que fue, la jueza del juzgado de familia número 7 de La Plata, sin traslado y en forma, digamos, definitiva, porque concluía la litis, hace lugar a la medida autosatisfactiva y ordena al Quilmes Atlético Club a conferir el pase, notificándolo bajo oficio, o sea, ni siquiera por cédula, y ahí está un ejemplo más tangible, ¿no? Fíjense cómo acá no hay mucho para decir. Este es el supuesto cuasi policial que decía Peirano. Él no da muchos ejemplos, pero para ejemplificar el supuesto cuasi policial, él dice: imagínense que alguien me tiene agarrado contra la pared del cuello y no me deja irme. Imaginemos que si yo pudiera, digamos, con el celular meter una acción judicial, sería la autosatisfactiva. Porque ¿cuál sería la razón fundada por la cual alguien a mí me va a tener agarrado los pelos contra la pared y no me deja irme? No hay un motivo fundado para poder hacer que esto perdure en el tiempo. Eso que él lo trae, digamos así, como una suerte de parábola, tiene aplicaciones concretas en la realidad. Y un ejemplo podría ser este que les comento. Podría haber más, qué sé yo, toda vez que alguien tiene un derecho muy evidente y desde el otro lado hay una arbitrariedad extrema, de la cual sería difícil de justificar, podrían ser supuestos de medida autosatisfactiva. Bien, como corolario de esto que estamos comentando, ¿qué tenemos que saber? No es una medida cautelar, es un proceso autónomo, se agota en sí mismo porque es sentencia definitiva, cosa juzgada material, no hay otro proceso. Y la doctrina moderna se debate acerca de si una medida de tipo autosatisfactivo
debiera haber traslado o no previo. La mayoría de los autores dice que sí, que debería haber traslado previo, y de hecho Peirano lo aclara ahí en el trabajo ese que les pasé. Y no tiene un fundamento normativo, no lo busquen en el código porque no lo van a encontrar. Bien, después lean por favor el trabajito de Peirano que está bueno, todo esto que yo les expliqué rudimentariamente lo van a encontrar mejor expresado ahí. ¿Qué otra cosa no es cautelar? La acción preventiva del Código Civil y Comercial. No me voy a explayar mucho en esto porque lo van a encontrar en el Código Civil, lo van a poder leer de ahí. Artículo 1711. Nada que ver, o sea, es parecido o tiene de común la urgencia, pero es una acción autónoma, por eso se llama acción preventiva. Es una acción que tiene por objeto evitar un daño o su continuación o agravamiento. Ese es el objeto de la acción preventiva del Código Civil. Pero no es una medida cautelar, porque no es accesoria de otro proceso que yo vaya a iniciar, no. La acción preventiva se agota en sí misma. Obviamente que hay bilateralidad, digamos, un proceso donde se debate, hay prueba, todo bien. Pero digamos, no es una medida cautelar. No es cautelar. ¿Qué otra cosa no es cautelar? Ahí nomás, 2 artículos más adelante, en el 1713, van a ver que está la posibilidad de que el juez o la jueza de oficio adopte medidas de prevención. 1713. Y esto se llama mandato preventivo. Esto, digamos, a nivel doctrinario, se llama mandato preventivo. Es cuando el juez o la jueza de oficio, sin que se lo pida a nadie, saca un mandato obligatorio, obviamente, para que las partes y hasta terceros deban cumplirlo, en función de prevención. Los ejemplos de esto se ha visto cuando hay algún daño, no sé, en una plaza o algo, además de ordenar indemnizaciones, a veces los jueces mandan a modificar el entorno, o sea, terminan obligando al municipio a que ponga, qué sé yo, una reja o un vallado, o bien que se asegure algún juego peligroso. Es solo un ejemplo, esto es absolutamente lo que se les ocurra, ¿no? Pero digamos, el mandato preventivo no es una medida cautelar. Es de oficio por el juez, tiene naturaleza preventiva, y lo van a encontrar en el 1713 del Código Civil. Bien, después hay mucha más tela para cortar, yo no les quiero tampoco saturar de información el panorama. Si manejamos esto, digamos, del universo cautelar, estamos bárbaros. A ver, yo les digo, no les quiero complicar el panorama, pero tampoco quiero que ustedes se queden con una visión corta. ¿Cómo se puede llegar a complejizar o a complicar todo este panorama? Podemos ver que hay medidas que son contra el Estado, y ahí tiene una fisonomía propia. A nivel nacional está la ley de medidas cautelares contra el Estado, y a nivel provincia van a tener que ver la ley 12.008, que es donde están reglamentadas las cautelares contra la provincia de Buenos Aires. De la mano con las cautelares del Estado aparece la precautelar. O sea, fíjense cómo todos son inventos, ¿no?, para sumarle celeridad a algo que se vuelve lento en la práctica. Porque ¿qué pasó? Tanto la ley de cautelares contra el Estado como el Código Contencioso, como imponen más requisitos para dictar medidas cautelares, a veces la urgencia te ve superada, ¿no? La norma se ve superada por los hechos y por la urgencia. Entonces a veces jueces y juezas dicen, bueno, sí, es verdad, las medidas cautelares contra el Estado tienen más requisitos. Hasta que se cumplen y toda la bola, vamos a dictar una medida precautelar, que termina siendo igual o casi igual a la cautelar que pide el actor, pero le pusieron el rótulo precautelar. Estas son típicas del derecho administrativo. Como los requisitos son más extensos y hay que usualmente darle traslado al Estado antes de dictar una cautelar,
Los jueces y juezas, en aras de tener una tutela judicial continua y efectiva, inventaron la precautelar, que es como una cautelar que te dan mientras tanto se resuelve el dictado de la cautelar. Pero bueno, y hay todavía más. Vamos a dejarlo acá, digamos, el universo cautelar. Existen las anticautelares, por ejemplo, pero no las quiero todavía ya a esta hora de la tarde quemar el coco con eso. Digamos, manejemos lo civil. O sea, hasta autosatisfactiva y acción preventiva vamos a estar bien. Yo, chicos, no voy a llegar ahora de hablar de medidas cautelares en particular. Les voy a dejar, por favor, que eso lo lean ustedes. No es de difícil lectura. Por ahí no quisiera dejar de hacer alguna consideración respecto del embargo, pero no me voy a meter, nada más voy a dejar presentado el tema para que ustedes después lo miren. Insisto, esto es para que ustedes puedan comprenderlo mejor, porque después es obvio que no llegamos a ver todo en nuestros encuentros semanales. ¿Qué pasa con el embargo? Lo primero que tienen que tener en cuenta, chicas, es que el embargo, hay embargos de diferentes naturalezas. Lo que nosotros vemos como cautelar es el embargo preventivo. Pero después ese embargo va mutando, la vida del embargo va mutando. El embargo que nace como preventivo, después se va transformando en ejecutivo y en ejecutorio. ¿Qué quiero decir? Porque esto el libro de texto lo presenta como algo muy esquemático, como si fueran compartimentos estancos. Uno lee el libro y parece que hay un embargo preventivo, un embargo ejecutivo, un embargo ejecutorio. La verdad es que es el mismo que se va transformando. Piénsenlo así. Yo inicio un juicio ejecutivo. Tengo un pagaré. Sin certificar la firma. Entonces yo lo inicio, necesito, digamos, todavía preparar esa vía ejecutiva, porque yo todavía no está la certeza de si él la firma o no. Pero como la prueba documental la tengo, que es el título de crédito, el pagaré, yo al juez le pido un embargo. Ese embargo nace como preventivo, porque todavía no se sabe si es la firma o no. Puede ser que la otra parte la reconozca, puede ser que no la reconozca y que haya que hacer una pericia caligráfica para determinar si es la firma o no. Hasta que eso pase, el embargo es preventivo, porque mi verosimilitud viene del documento. Obviamente que si tiene firma certificada, ya el juicio inicia como ejecutivo de una. Ni hablar si está en una escritura el compromiso de pago. Se transforma en ejecutivo. Lo mismo en el juicio de conocimiento. Imaginemos que tengo sentencia definitiva. El juicio lo ganó Nicolás. ¿Qué mayor verosimilitud del derecho que una sentencia definitiva que me está diciendo que gané? Ahora, esa sentencia definitiva probablemente no esté firme, porque hay algún recurso pendiente. Ahora, yo ni bien tengo la sentencia definitiva, trago un embargo. Y ese embargo es preventivo. Ahora, cuando yo avanzo hacia la ejecución de la sentencia, ese embargo inexorablemente se va a ir transformando. Primero en ejecutivo y después en ejecutorio. Porque el ejecutorio, o sea, nosotros llegamos a un punto en que el embargo ejecutorio ni siquiera es cautelar. El embargo ejecutorio es un presupuesto de la subasta. Por algo obvio, ¿no? Que si yo no tengo embargado un bien, ¿cómo lo voy a subastar? El embargo ejecutorio es un presupuesto del remate, no es una medida cautelar. El embargo ejecutivo yo se lo dejo entre signos de pregunta, ¿no? ¿Es cautelar? Y la verdad que no sé. Para mí no. Yo creo que no. Se pregunta ahí la doctrina si es cautelar o no. Para mí no, porque por la naturaleza del juicio ejecutivo, es abstracto. Yo además después lo voy a necesitar porque si quiero ejecutarlo, el ejecutivo se va a transformar en ejecutorio antes de la subasta. Ahí es opinable si es de naturaleza cautelar o no. Fíjense cómo incluso va de algo claro a algo más gris hasta lo oscuro, ¿no? Yo tengo que el embargo preventivo es cautelar, no hay lugar a dudas. El embargo ejecutivo es dudoso, yo no sé si es cautelar. Si me apuran diría que no, pero puede que sí, la verdad que no sé, nunca me senté a pensarlo detenidamente.
Otra diferencia es que el embargo ejecutivo es solo para obligaciones dinerarias. Solo estamos hablando de cobro de pesos o títulos ejecutivos. En cambio, el embargo preventivo, que es cautelar, tutela cualquier tipo de pretensión, de hacer, de no hacer, de dar. E insisto en esto, ¿no? El embargo ejecutorio ya directamente no es una medida cautelar, es un presupuesto de la subasta por una cuestión de sentido común. Yo no puedo rematar este vaso si no lo tengo embargado. ¿Cómo voy a hacer? Imposible, lo tengo que traer para venderlo. Y eso implica un embargo. Y si es cosa mueble, secuestro. Así que véanlo desde ese prisma, como algo dinámico. No son compartimientos estancos. Los embargos se transforman. Si yo hablo de un juicio de conocimiento, probablemente el embargo preventivo llegue con la sentencia de primera instancia. Cuando inicio la ejecución de esa sentencia, necesariamente en algún punto se transforma en ejecutorio, porque yo antes de subastar el bien tengo que tenerlo embargado, obviamente. Transforma su naturaleza. Si hablo de juicio ejecutivo, también hay una naturaleza transmutante. Puede empezar como preventivo, si yo no tengo la firma reconocida, se va a transformar en ejecutivo, ya cuando me meto de lleno en el juicio de ejecución, y antes de la subasta se va a transformar en embargo ejecutorio, porque es un presupuesto de esa venta forzada del bien. Otra cosita más, no pierdan de vista los supuestos específicos de embargo que trae el código, porque ahí me la hace más fácil el código. ¿Por qué? Porque me está dando, son como supuestos reglados, o por lo menos yo lo interpreté así, fíjense cómo lo interpreté yo. Los supuestos que trae el código son como supuestos reglados o tasados de verosimilitud del derecho, a punto tal que el código expresamente prevé estos supuestos. Fíjense cómo dice, 209 inciso 2, cuando hay un crédito instrumentado o cuando hay firmas certificadas, no hace falta que yo haga un mayor esfuerzo en la verosimilitud. Si ya tengo la firma certificada o el crédito instrumentado en escritura pública, ¿qué más verosimilitud me vas a pedir? Ya está. Bueno, cuando habla del deudor que busca insolventarse, ese sería un supuesto tasado, esta vez de peligro en la demora. Porque ¿cuál es el peligro? Y que el deudor remate todo y se vuelva insolvente. 210, inciso 5, accidente de tránsito cuando no hay seguro contra terceros. Este es un supuesto tasado también. ¿Cuál es el peligro acá? También la insolvencia. Porque cuando hay seguro, el seguro es solvente, si no ni siquiera podría operar como aseguradora. Ahora, cuando el demandado no tiene seguro, es una lotería. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a embargar los restos del vehículo con el que me chocó? Y si no era su vehículo, capaz que era de otro. Entonces, para preservar ese objeto de una posible ejecución, si es que se gana el juicio, el código dice, no, mirá, acá procede el embargo de uno. Olvídate. En la compraventa de inmuebles, 211. En los casos de rebeldía, 212, inciso 1. Y obviamente cuando hay sentencia favorable de primera instancia, 212, inciso 3. Otro supuesto más que puede surgir durante el proceso de conocimiento, artículo 212, inciso 2, cuando hay confesión o reconocimiento. Imagínense, prueba confesional. Viene la demandada y dice, sí, fui yo. Sí, lo choqué yo. Es cierto. Ya está. Vuelve tan verosímil tu derecho que te habilita el propio código a pedir una medida cautelar. Yo lo interpreto como supuestos tasados o reglados, ya sea o de un derecho verosímil o bien de una urgencia o peligro en la demora. Después también, chicos y chicas, no pierdan de vista las modalidades de la traba del embargo según el tipo de bien. Yo acá me hubiera gustado tener un tiempo más para hablar un poco más sobre esto, pero ¿a qué apunta el programa cuando habla de esto? A que no es lo mismo embargar una cosa mueble que embargar un sueldo, que embargar una cuenta de ahorros, que embargar un buque, que embargar un caballo. A grandes rasgos. Esta es otra cosa que los libros de texto para mí tendrían que darle vuelta.
Porque fíjense, mírenlo desde la práctica. El código empieza, el código y el libro, porque en realidad yo le echo la culpa al libro, pero en realidad el código empieza por el embargo de cosas muebles. Y la verdad que este es el supuesto menos deseado por cualquier litigante. Chicos y chicas, si ustedes están ante el escenario de tener que ir a la casa del deudor a embargarle una plancha, 2 macetas y un cuadro de la abuela, o sea, están en el horno. Está muy complicado. Pero el código empieza por acá, paradójicamente, cuando habla del embargo. Va a describir el embargo como un procedimiento donde se va a la casa del deudor, se lo invita a pagar, y si no quiere pagar, van a ingresar a su domicilio a embargar bienes muebles hasta cubrir la suma del crédito. Pero yo le diría que este, en realidad, es el último escenario, no el primero. Lo más deseable siempre es bienes inmuebles. Después yo seguiría por bienes muebles registrables, como autos, buques, caballo de carrera. Algo tentador también son las cuentas judiciales, las cuentas de bancos, ¿no? Plazo fijo, caja de ahorro, o bien caja de seguridad. Otro supuesto también interesante, antes que embargarle cosas que tiene en la casa al deudor, es el embargo del salario, que no es lo mismo que el embargo de la cuenta sueldo. Yo le dejaría como tarea para el hogar indagar cómo se hacen todos estos embargos. Y la clase que viene lo charlamos al comienzo. Porque es interesante, no es todo lo mismo. No es lo mismo embargar un plazo fijo que embargar una caja de seguridad o una cuenta corriente. Y embargar el sueldo no es lo mismo que embargar la cuenta sueldo. Y de ya les anticipo que embargar el sueldo de un empleado estatal no es lo mismo que la de un privado. Pero bueno, se lo dejo planteado para que ustedes después lo miren. Y el último supuesto es el embargo de cosa mueble, que ese sí es el que ustedes ven en el código. Ya cuando no hay nada de nada, se va a la casa del deudor y se empiezan a embargar cosas que tenga en su casa hasta cubrir el crédito. Lo mismo que después la prioridad del cobro, yo eso después se lo dejo que lo miren, pero ya les anticipo que primero es acreedores privilegiados y después acreedores embargantes, en el orden del embargo, por eso se habla de la paradoja del embargante. Puede ser que el embargante, que se fumó todo el proceso de embargo y de ejecución, no cobre. Esto es porque primero cobran. ¿Quién les parece que cobra primero de todos? Yo recién les dije el acreedor privilegiado. ¿Quién cobra primero que todos? Abogados y martilleros. No se le paga a nadie antes que a ellos. Por más que uno lee la ley de ejecución hipotecaria y el Código Civil y siempre están los acreedores privilegiados primero. No. Porque el artículo 21 de la ley de la Caja de Abogados dice que no se va a librar absolutamente ningún pago hasta que no estén solventados los aportes y los honorarios de los profesionales. Entonces, lo primero que se pagan son las costas, honorarios de abogados y del martillero. Después cobran los acreedores privilegiados, ya sea prendarios o hipotecarios. Después cobran los quirografarios en la medida que hayan llegado primero con el embargo. Y después el remanente, si queda algo, se lo dan al deudor. Por eso es que paradójicamente puede ser que un acreedor súper diligente, súper impulsor del proceso, después no cobre, porque la plata se la llevaron primero los profesionales y después los acreedores prendarios o hipotecarios, y después simplemente no quedó nada para repartir. Pero bueno, mírenlo, chicos. Fíjense, yo les digo los artículos, ustedes después lo miran. 218 del Código Procesal, 745 del Código Civil. Guarda con el boleto de compraventa, artículo 1170. Por favor, miren eso. Y esto que les comentaba de los profesionales intervinientes, lo van a encontrar en las leyes respectivas de cada una de las profesiones. Porque respecto de los martilleros, está en la ley de los martilleros.
Va a decir algo así como que no, los jueces no ordenarán pagos hasta tanto no estén solventados los honorarios y los aportes, algo así. Cada profesión tiene su ley, pero ellos y abogados son los que cobran primero, no se les paga absolutamente a nadie. Después viene la hipoteca y la prenda. Bueno, chicas, por favor lean toda esta parte. Vamos a comenzar la semana que viene, vamos a empezar por acá, porque es interesante charlar de esto. Pero por favor avancen con la lectura. Voy a mandar estos días también algún trabajo práctico para impulsarlas a leer, porque vamos a hacer un parcialito. No va a ser la semana que viene, pero quizás sea la otra. No quiero que se me vaya mucho, porque ya estamos a mediados de octubre, no falta nada. Estamos a 2 meses del final. Así que a meterle con todo, porque el año se viene encima rápido. ¿Preguntas? ¿Consultas? Sí, una que creo que puedo. Sí. Yo me estaba de preguntar cómo se ingresan cada una de estas, un embargo se pide y una autosatisfactiva, ¿cómo se ingresa? ¿Cómo se pide? ¿Se pone medida autosatisfactiva? Claro, es una demanda. Una demanda. En el caso de la cautelar, es una demanda incidental, Sí, como ya vimos. Por sí. eso hablamos de cautelares en el marco de los procesos incidentales. En cambio, la O sea, autosatisfactiva es una acción autónoma. Vos harías una demanda que diría arriba, deduce medida autosatisfactiva. Y ahí bárbaro, en tu suena demanda pedido. vos planteás los fundamentos, acompañás la prueba como una demanda común y corriente. En la cautelar vos tenés varias posibilidades. Si lo pedís antes del juicio, es una verdadera demanda de medida cautelar, y si vos lo pedís durante el transcurso del juicio, tenés dos posibilidades. O lo iniciás como incidente separado, que para mí es lo más recomendable, o planteás esa incidencia en el expediente principal. Ahí no habría problema, porque como se dicta inaudita parte, no es necesario formar pieza separada, como dice el código. Para mí es lo más recomendable igual, ¿sabés por qué? Porque a veces las apelaciones te traban el proceso completo, porque los jueces no te tramitan el expediente mientras está en la Cámara. Entonces a veces las cuestiones vinculadas a la cautelar, cuando se apelan, se va a la Cámara el expediente completo y a vos no te deja seguir litigando el fondo y te traba. Entonces yo siempre aconsejo, si van a pedir una medida cautelar, no cuesta nada hacerlo como un incidente separado del principal, y a vos te permite que, si hay apelaciones, el incidente de cautelar se va a la Cámara y el proceso principal sigue. Eso es, digamos, la ventaja de plantearlo por incidente, por pieza separada, como vimos en la clase anterior. Muy buena pregunta, Ceci, ¿eh? Yo lo estaba morfando y era oportuno ponerlo de manifiesto. La forma, el vehículo procesal es la demanda, es una demanda. Lo que pasa es que en un caso va a ser demanda de autosatisfactiva y en otro caso será una demanda incidental de medida cautelar, que puede ser en pieza separada o en el mismo expediente. Incluso puede ir en la propia demanda. A veces se pide la cautelar en la misma demanda. Por ejemplo, en los casos de amparo de salud. Vos vas, demanda de amparo, y un capítulo de tu demanda va a ser la medida cautelar. O si tenés una urgencia extrema, quizás interpongas primero la cautelar para ver si podés cubrir esa urgencia, hasta tanto vos tenés 10 días para iniciar la acción de fondo. Sí, sí, muy buena pregunta, Ceci. Guille, te hago una consulta. Nico. La autosatisfactiva es, por ejemplo, el ejemplo que viste de la denegatoria de un club, de un jugador de fútbol, ¿no? De un pase a otro. Sí, Que el club A le deniega el pase al jugador que se quiere ir al club B. O sea, ahí exacto. se interpone medida Guarda, autosatisfactiva. estamos hablando de un menor, de un adolescente. Claro, Quizás, además siendo menor. claro, quizás si fuera mayor podría haber otros condimentos. Yo estudié la jurisprudencia para el caso este puntual que les comento, y la verdad que los adultos en general van por la vía de amparo. A veces se lo dan, a veces no, porque ahí puede haber cuestiones de tipo contractual
entonces la autosatisfactiva no sería procedente porque vos tendrías que darle la oportunidad al club para que diga algo. Capaz que el club se presente y dice, no, mire, yo no le di el pase porque tiene una cláusula de rescisión de $1 millón. ¿Qué le voy a dar? Dáselo vos al pase. Entonces aparece Claro, como además tenés todo. un contrato de por medio Claro, y creo que tenés el exactamente. convenio colectivo, hay un convenio colectivo de trabajo que es el 557 del 2009 de la AFA. Claro, Y pero este año acá en viene el ejemplo que como... yo le di, hablamos de un adolescente, que es fútbol amateur. Ahí está la onda. Ahí está lo distinto. Porque si hablamos de adultos, ya no sería la vía. Y yo le diría que hasta ni siquiera del amparo, porque hay cuestiones contractuales, si hablamos de fútbol profesional, que exceden la órbita de una medida urgente. Hay que dar bilateralidad, hay que ver, hay que ver muchas cosas. Ahora, cuando hablamos de fútbol amateur y hablamos de niños, niñas y adolescentes, no habría, digamos, ahí una excusa para bloquearle a un menor de edad jugar donde se le dé la gana. Bueno, chicos, yo después les subo la clase. Perdón por haber llegado tarde, por eso nos extendimos un poco más. Así que después les subo el video y bueno, les mando un saludo a los otros chicos que no pudieron conectarse hoy. Nos estamos viendo el miércoles que viene y estén atentos al Classroom porque seguro les mando un trabajito. ¿Les parece? Gracias, sí. Un abrazo Muchas grande, gracias, gracias a Vichy. ustedes por estar hoy. Abrazo.